Buenos días, ¿me escuchan? Hola chicos, ¿me escuchan? Buenos días, sí. Genial. Vamos a empezar la clase, ¿ya? Son 3 temas el día de hoy. ¿Pueden ver, chicos? Hola. No, doctora, no se ve. ¿Ahí? Sí, ahora sí. Ya. Ya. Bueno, chicos, a ver. Comenzamos con la fisiopatología del tema de hipertensión arterial. La fisiopatología de hipertensión arterial es gasto, la presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica. ¿Ya? Ahora, entonces, acá, el gasto cardíaco viene a ser la cantidad expulsada del corazón en un minuto. Gasto cardíaco viene a ser el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Y la resistencia vascular sistémica es la posición de los vasos, el calibre del vaso y la viscosidad sanguínea. ¿Sí pueden ver, no, chicos? Sí, doctora. Ya. La fisiopatología. La fisiopatología se va a determinar por una ingesta excesiva, se excede la capacidad renal de la excreción, aumenta el gasto cardíaco y por lo tanto se activan varios mecanismos para la presión arterial y ocurre una autorregulación. Va a haber el sistema nervioso autónomo también se va a activar y va a haber receptores alfa 1, donde se va a activar el músculo liso, la vasoconstricción, en el riñón aumenta la rotación de sodio, hay receptores A2, hay un feedback negativo, reducen el flujo simpático sistémico, receptores B1, miocardio aumenta la frecuencia cardíaca y fuerza de contracción, el riñón aumenta la liberación de enina, y hay receptores beta que relaja el liso vascular y produce una vasodilatación. Ya. También se va a activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona, donde prácticamente va a haber una disminución, o sea, se va a activar la angiotensina 1, la angiotensina 2, la bradicimina, los receptores, la aldosterona. Ya. Otro mecanismo vascular son pequeñas disminuciones en el lumen, donde aumenta significativamente la resistencia. La hipertensión disminuye la elasticidad y aumenta la rigidez. El endotelio vascular modula el tono vascular y sintetiza sustancias vasoactivas. Ya. Los factores de riesgo. Los factores de riesgo para la hipertensión tenemos la edad, la obesidad, los antecedentes familiares, raza,
dieta alta en sodio, consumo excesivo de alcohol, inactividad física. Causas secundarias, medicamentos como los anticonceptivos orales, los AINE, los antidepresivos tricíclicos, las drogas, la enfermedad renal primaria, la aldosterona, el apnea, síndrome de Cushing, la cortación de la aorta. Los factores de riesgo para la hipertensión primaria, la edad, la obesidad, los familiares, consumo excesivo. Y cosas que tomar en cuenta, la hipertensión se conoce como un asesino silencioso. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen hipertensión, pero no lo saben o no lo conocen. Y cuando ya llegan al hospital, llegan con un ácido glicémico, un ácido hemorrágico, llegan con un daño del riñón, con una enfermedad renal, porque lamentablemente no conocen de ese tipo de situaciones. A veces presentan síntomas, pero es muy poco. Mayormente la tercera parte en el mundo saben que lo padecen, el 42% aproximadamente lo desconocen, el 24% están tratados con hipertensión y el 9.4% mueren de hipertensión. Entonces, ¿qué es la hipertensión arterial? Bueno, ¿qué es la presión arterial primero? Se define como la fuerza ejercida por la sangre contra cualquier área de la pared arterial. Se expresa a través de las diferentes técnicas de medición, como la presión arterial sistólica, diastólica y la presión arterial media. Y lo mejor es que podemos tomar la presión arterial de una manera muy fácil, que es con un tensiómetro y un estetoscopio. Muchos de ustedes, bueno, por no decir todos de ustedes, ya saben tomar la presión arterial. Ahora, ¿cómo se define? Se va a definir cuando la presión arterial sistólica sea mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica mayor o igual de 90 milímetros de mercurio, medidas en consulta. ¿Ya? Esta definición se basa en la evidencia de múltiples ECAs, o sea, que indican que el tratamiento de los pacientes con estos valores de presión arterial es beneficioso, o sea, con múltiples guías. Génesis de la hipertensión arterial. Hay polimorfismos, genes del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hay factores genéticos, alteración del desarrollo intrauterino, hay factores ambientales como el sobrepeso, el consumo excesivo de la sal, hay una disregulación del gasto cardíaco y de la resistencia periférica, y por lo tanto hay una hipertensión arterial. Entonces, tenemos que ver el génesis en la hipertensión arterial, tanto factores genéticos como factores ambientales. Los factores ambientales ya lo conocen ustedes: el sobrepeso, el sexo masculino, el consumo excesivo de sal, el tabaquismo, el índice de masa corporal elevada, el LDL elevado, antecedentes de diabetes mellitus, que tengan una enfermedad coronaria persistente. Por lo tanto, hay una disregulación con el gasto cardíaco y la resistencia periférica. ¿Ya? Y esto va a dar la hipertensión arterial. Ahora, mecanismos de regulación de la presión arterial. Bueno, como ustedes saben, hay un sinnúmero de mecanismos para que se active la presión arterial. A corto plazo, ¿qué es lo que mayormente se va a activar? El control nervioso, los vasoreceptores, los quimioreceptores, la respuesta sistémica y el sistema nervioso central. A mediano plazo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la relajación de la vasculatura por estrés y el desplazamiento de líquidos. Y a largo plazo, el sistema de líquido renal corporal. Pues todo esto se activa prácticamente en unos mecanismos de autorregulación. Por eso que varios pacientes no presentan síntomas y otros sí. Yo siento que es mejor que la persona presente síntomas, porque ahí hay algo que te va a avisar, hay algo que vas a decir: me está doliendo la cabeza, por ejemplo. Buscar causas del dolor de cabeza. Y una de ellas es la hipertensión arterial. Hipertensión arterial. Hay una predisposición de índole familiar, por el genotipo. Hay alguien que está, bueno, eso que ya lo digo prácticamente. En la fisiopatología, la presión arterial normal, cuando se va a dar una autorregulación por el gasto cardíaco y por la resistencia periférica. Porque el gasto cardíaco sabemos que es el volumen sistémico por la frecuencia cardíaca. Y la hipertensión arterial se va a dar cuando hay un aumento del gasto cardíaco o hay un aumento de la resistencia periférica.
Ahora, bueno, ya les comenté el gasto cardíaco. La presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre expulsada por el corazón en un minuto. Gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Y la resistencia vascular periférica es la oposición de los vasos a la circulación de la sangre por ello. Depende del calibre de los vasos y la viscosidad sanguínea. Ahora, la hipertensión secundaria. La hipertensión también se puede dar por alteraciones vasculares congénitas, hiperparatiroidismo, enfermedad renal, reacciones adversas a fármacos, embarazo. Manifestaciones clínicas. La hipertensión no complicada suele ser asintomática, como les dije, o sea, es algo silencioso. En otras, que yo creo que es mejor porque te va a avisar, sobre todo a pacientes jóvenes, que les va avisando de que hay algo que está de una manera irregular, como por ejemplo la cefalea, los tinnitus, que son los ruidos auditivos, el vértigo, la hipotimia, que es el desmayo, la pérdida de conocimiento, son iguales, la pérdida de conciencia, son iguales de frecuentes en normotensos. Síntomas están en relación a complicaciones tardías. Bueno, hay dolor torácico. Cuando hay dolor torácico es porque está complicado con un infarto agudo de miocardio, una disfunción aórtica. Por lo tanto, el 50% muere de alguna patología coronaria o de un ICC, el 73%, también el 15% también por una enfermedad renal crónica, ¿no? Las causas de mortalidad también tenemos la retinopatía hipertensiva, la insuficiencia renal crónica, los ACVs, la insuficiencia cardíaca congestiva, aneurisma de aorta. Enfermedad hipertensiva. Hay una cardiovasculopatía hipertensiva, va a haber una hipertrofia remodelada o apoptosis, hay una aterosclerosis o aterotrombosis, y hay una mortalidad hipertensiva. Ya, por ejemplo, ¿cuál? Por ACVs, por infarto agudo de miocardio, enfermedad renal crónica, por insuficiencia cardíaca. Ahora, se va a dar la génesis de la hipertensión, como vimos, es un aumento del gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. ¿Ya? Se va a dar un desarrollo de la hipertrofia ventricular izquierda, hay una alteración de la hipertrofia ventricular izquierda, hay una progresión a disfunción ventricular izquierda y hay una aparición de la insuficiencia cardíaca. Ese es el tema que de aquí vamos a ver. Bueno, eso es la retinopatía hipertensiva, como se ve, se puede hacer el fondo de ojo. Hay también causas, a veces hay una hemorragia subconjuntival, que ustedes han visto que ocurre bastante en personas. Me parece interesante colocarlo. Puede ser por estornudos violentos, por levantamiento de objetos pesados, por tos intensa, por un vómito, por pujos, por trauma directo, por trauma indirecto, por infecciones, por tesis hemorrágicas. Para la hipertensión, cuando también puede haber una disfunción sistólica, la FEBI baja o el volumen diastólico está alto, hay un síndrome de bajo gasto. Ahí puede haber una hipertrofia ventricular izquierda y eso va a originar unas arritmias. O puede haber una disfunción diastólica con una FEBI, con la fracción de eyección ventricular izquierda normal o alta. Hay una presión de llenado del vía alto y congestión pulmonar holística. La herencia ambiental la prehipertensión y la hipertensión establecida, hay un acelerado curso maligno, puede haber una falla cardíaca, un IMA, aneurisma, decisión de la aorta, a nivel cerebral o ACV, y riñón, insuficiencia renal crónica. Ahora, hay guías para ver la clasificación de la hipertensión arterial. Hay dos guías, la guía europea y la guía americana. Lo normal para la hipertensión arterial es menor de 130 y menor de 85.
Alta normal de 130 a 139. Alta normal diastólico 85-89. Y hay por estadios, ¿no? Estadio 2 mayor o igual de 160, mayor o igual de 100. Estamos hablando de una emergencia hipertensiva o una crisis hipertensiva. La guía europea para la guía americana normal es menor de 130 con menor de 85. Para la guía europea normal es de 120 a 129, que es parecido, y entre 80 y 84. Pero acá en la guía europea hay más especificaciones, ¿no? La hipertensión sistólica aislada mayormente se da en adultos mayores, es cuando la presión arterial sistólica es mayor o igual de 140 y la diastólica es menor o igual de 90. Complicaciones, bueno, ya les comenté. Diagnóstico de hipertensión. En el diagnóstico de la hipertensión, ¿ya? Bueno, no se basa en una medición aislada, ¿no? Todas las personas mayores de 18 años deben ser evaluadas adecuadamente en técnicas adecuadas y la evaluación de la presión arterial en cada año. Los adultos deben ser evaluados semestralmente si tienen frecuencia respiratoria, si tienen hipertensión o presión arterial sistólica previa, que era de 120 a 129. Hay que ver si hay un daño de órgano blanco. En el corazón, por ejemplo, hay que pedir un electrocardiograma. Pero antes de también nos podemos también preguntar los niveles de presión arterial, cuándo es el inicio, la duración, los riesgos, por ejemplo, si el paciente tiene consumo de alcohol, tabaquismo, enfermedad renal crónica, obesidad, un hipercolesterolemia familiar, efectos secundarios. Hay que también ver el examen físico, si hay daño de órgano, una hipertensión secundaria. Hay que ver el examen físico si hay, para sacar si hay que pedir urea, creatinina, depuración, glucosa, uroanálisis, un electrocardiograma, un cardiograma, una eco renal para ver si hay daño renal, un ecodoble para ver si hay una estenosis de la arteria renal, una tomografía cerebral para ver si hay un trastorno de ACV isquémicos o hemorrágicos. Ahora, daño de órgano blanco, ¿qué significa? Que hay en el corazón que pide electrocardiogramas, ecocardios, vasos sanguíneos, grosor, carotidio, íntima, placas carotidias, riñón, disminución de la función renal, albuminuria, retina, que siempre hace el fondo de ojo y cerebro, sobre ¿no? Los cambios de estilo de vida, ¿no? El tratamiento para la hipertensión arterial. Una restricción de sal, moderado consumo de alcohol, alta ingesta de vegetales y frutas, reducir el peso y mantener el peso ideal de actividad regular. Y tratamiento farmacológico, los YECAS, los ARAS, los TAS antagonistas, los diuréticos y los beta bloqueadores. También son importantes para esto. Ahora, causas de la hipertensión arterial. Primaria idiopática es 95%. Secundaria es el 5%, obviamente, ¿no? Secundaria puede ser causas renales, por glomerulopatías, por tumores, por causas endocrinológicas como la acromegalia, hipertiroidismo, síndrome de Cushing, alosteronismo, eclampsia, medicamentos, hipertensión arterial sistólica, por tirotoxicosis, por beriberi y rigidez de la aorta. Estos son cómo tomar la presión, ¿no? Antes se puede tomar, cómo era el copio y el tensiómetro, ¿no? El esfingomanómetro, ¿no? Ahora también se usa bastante también para tomar la presión de una manera digital. Pautas para tomar la presión arterial. También me parece interesante porque algunos de ustedes no saben aún tomar la presión arterial. Hay pacientes que tomarlo sentado, tranquilo, con el brazo apoyado en una baranda, en una silla, en un respaldar, brazo a la altura del corazón. Si el paciente ha venido caminando, pues descansa aproximadamente 15 minutos, en un entorno tranquilo y cómodo. Ahora, si los ruidos de Korsakoff son débiles, se eleva el brazo y se ordena que cierre y abra la mano 5 a 10 veces, luego se infla rápido el manito. Ahora, hay también, es también importante saber que hay síndromes, que es el síndrome de la bata blanca, ¿ya? O también síndrome
aislado también, hipertensión aislado, hipertensión de la bata blanca. De la bata blanca es cuando lo toma el médico, ¿no? Y aislado es cuando en algunos momentos se hay un momento de presión. Para eso se recomienda dar un mapa o un AMPA. El mapa es monitoreo ambulatorio de la presión arterial y el AMPA es para tomar también la presión arterial de una manera ambulatoria. Hay también en el electrocardiograma, a veces se van a dar alteraciones. Por ejemplo, se pueden ver signos de hipertrofia ventricular izquierda, donde el Sokolov, el índice de Sokolov es mayor de 35. Ya en SB1 más en RB5 mayor o igual a 35 milímetros. Índice de Cornell también en SB3 más RABI mayor o igual de 28 milímetros de mercurio. También se va a ver cardiomegalia en un paciente con hipertensión y con hipertensión ventricular izquierda. También se saca un ecocardiograma para ver dilatación del ventrículo y de las cavidades. El mapa, que les comenté. La información obtenida del mapa se procesa gráficos y curvaturas tensionales. ¿No? Gráficos de curvaturas tensionales y un informante con lo que se obtiene resúmenes de variables analizadas. En la práctica se considera que un paciente presenta un buen control tensional cuando la presión está menor de 135, menor de 85. Ya, el mapa también va a diagnosticar hipertensión de bata blanca o enmascarada, se va a medir la presión arterial en la parte nocturna y hay una mejor identificación. En cambio, el AMPA es más que todo mediciones en casa, ¿no? Es presión arterial estática, exámenes de medición, no se mide la presión arterial nocturna y se da en domicilio. Ahora, ¿qué diferencia entre la hipertensiva y la emergencia hipertensiva? La urgencia hipertensiva es la presión arterial mayor de 220 a 240 con 130, sin evidencia de lesión de órgano blando. Y se baja la presión arterial progresivamente. En cambio, la emergencia hipertensiva es la elevación de presión arterial con evidencia de lesión de órgano blando. Baja rápidamente en minutos o en pocas horas, no necesariamente a lo largo. En la emergencia hipertensiva puede haber encefalopatía hipertensiva, porque ya hay una lesión de órgano blanco, un cita, una disección, un edema agudo de pulmón, una falla renal, una preeclampsia o una eclampsia. Bueno, las consecuencias, las causas y las consecuencias, ¿no? Ya le hemos comentado las causas. Se pueden poner predisposición genética, ingesta excesiva de sal, estrés, sedentarismo, obesidad, exceso de alcohol. Consecuencias, cardíaco, cardio, arteriopatía, disección aórtica, insuficiencia renal crónica. Esto también ya les comenté. El mapa, que es monitorización ambulatoria de la presión arterial, y el AMPA, que es automedicación de la presión arterial. El mapa es un instrumento que te va a medir, te va a estar con el paciente todo el día y toda la noche. En cambio, el AMPA son mediciones que se van a hacer aisladamente, ¿no? Este es un caso clínico, filiación. Paciente con, bueno, se puede colocar el nombre como las siglas, sexo masculino, edad 76 años. Otro detalle importante también, hay algunas, por ejemplo, en Play Store que pueden descargar para ver que el paciente está en riesgo alto, muy alto, bajo, medio de presión arterial, ¿no? Hay HARTS, que también se descarga, o la escala de Frank, que también lo pueden hacer para ver en qué escala de paciente. Bueno, entonces tenemos un paciente con natural procedente de comas de Lima, ocupación comerciante de abarrotes, forma de ingreso, emergencia. Un paciente de emergencia es distinto de un paciente de piso, un paciente de chicos. Hipertensión. Ya es un paciente que es hipertenso con diagnóstico hace 8 años, tratamiento irregular, enalapril. Diabetes mellitus. ¿Me escuchan?
Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora. Ah, Ya. ACV isquémico hace 5 años, que tiene una hemiparesia derecha, y fractura de tobillo izquierdo hace 3 años con reducción influente. O sea, es un paciente que es, vamos desenlazando. 36 años, procedente de Lima, eh, hipertenso hace 8 años, y ha tenido un ACV isquémico hace 5 años y una fractura de tobillo. Bueno, acá tenemos que es un paciente irresponsable porque toma su medicamento irregularmente, ya ha tenido un ACV isquémico que es por la hipertensión arterial y ya tiene un antecedente en mi parecer derecho. Antes quirúrgicos niega hábitos nocivos, consumo de cerveza una vez por semana durante 23 años, dejó hace 20 años, y tiene hermano con diabetes, pero no tiene diabetes. Una ideológica disminuidos, se disminuía de posiciones una vez cada 32 horas, tiene ligera complicación, crisis conservada y sueño mental. Historia de la enfermedad. Asume presenta hiporexia asociada a coordinación psicomotriz, se le caen las cosas, además episodios de dolor precordial. Hace 15 días se agrega dificultad para deglutir alimentos sólidos. Hace 5 días se evidencia que habla incoherencias y además presenta tos no productiva. Y el día de ingreso cursa somnoliento, no recibe alimentos, por lo que es llevado a emergencia, además tiene pérdida de peso de 7 kilos. ¿Qué pueden pensar, chicos, en esto? A ver, comenten. ¿Qué puede pensar Anthony? ¿Qué puede pensar Antonio? ¿Alguien que quiera expresar sobre este caso clínico? O sea, ¿qué pasa aquí? Es un paciente o sea, acá se podrían pensar en muchas cosas, chicos, hasta el momento. Es un paciente hipertenso, es un paciente que tenía un ACV, Miss, ¿ah? puede ser un ACV isquémico. Puede ser un ACV isquémico, muy bien, pero el ACV también es algo, ¿cómo les explico? Algo inmediato, algo brusco. Sin embargo, tiene una historia de hace un mes. Incoordinación psicomotriz, se le caen las cosas, además de dolor precordial. Ahí podemos pensar en un paciente con demencia, con depresión. Luego, agrega dificultad para deglutir alimentos sólidos. Podríamos pensar que su demencia aumentó, o podríamos pensar ya en un problema oncológico porque también dice reducción de peso. Y ya comienza a hablar incoherencia. También podemos pensar en un ACV, pero para pensar en un ACV de un mes de evolución, como que por ahí no nos orientamos mucho, pero podría darse. Vamos. Ustedes tienen que ya, cuando ya comienzan a ver la historia de la enfermedad, tienen que ir enfocándose, ¿no? Esto puedo pensar en esto en el otro, esto en el otro. Ahora, ingresa con una presión arterial de 160/100. Tío de 21% significa que está activo ambiental, y he explicado eso a mis alumnos. Índice de masa corporal 25.8 está normal. Frecuencia cardíaca 76, normal. Peso 78, saturación 98 está bien. Frecuencia respiratoria 14. O sea, solamente prácticamente la constante que está alterada es la presión arterial. Ahora, en el examen físico ventila espontáneamente, un mullo vesicular pasa
bien, cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos de buen tono e intensidad, abdomen blando, depresivo y no doloroso, linfático. Y el sistema nervioso no me está somnoliento. En mi pareja derecha, pero es la que ya la tenía. No, si los meniscos que le sobre sí, porque está somnoliento. Miren la radiografía de tórax. Se evidencia que hay una ligera cardiomegalia, pero ligera. Ahora, este es su electrocardiograma. Miren, le voy a emplear un poco más. Se ve la onda P, donde es ritmo sinusal. No se ve alteraciones de isquemia, de lesiones o necrosis, no se ve onda Q, no se ve aumento del segmento ST. El ecocardiograma, mala ventana ecoacústica, paciente con desorientación, función sistólica del VI conservada, una FEBI conservada, función sistólica del ventrículo derecho conservada, disfunción diastólica tipo 1, hipertrofia concéntrica leve, válvula mitral monofuncionante, válvula tricuspide, bajas probabilidades de hipertensión pulmonar no más. O sea, prácticamente lo más resultante es función sistólica del VI conservada, disfunción diastólica del ventrículo 1, del ventrículo izquierdo, ¿no? Bueno, este caso clínico nos puede atribuir a pensar en muchas cosas. Mayormente, como les dije, las partes de los ACV son ACV más que todo repentinos. O también hay que tomar en cuenta algo. Un paciente adulto mayor es un paciente pluripatológico, tiene múltiples patologías. Este paciente podría ser que también estaba deshidratado, que no comía bien, que tuvo un ACV. Ahora, ¿cuál sería acá nuestro plan de trabajo? Podríamos, por ejemplo, los diagnósticos, decir, trastorno del sensorio, descartar un ACV, podemos pensar demencia senil, podemos pensar en descartar un NM. Ahora, ¿cuál es nuestro plan de trabajo? En función de nuestro problema de salud, pedir una tomografía cerebral. Ojo, como esto de acá no es de inmediato y ha sido de un mes, la tomografía ya debe haber una lesión considerable, otra lesión aparte de la lesión que ya hubo con la pareja derecha que tuvo el paciente. Sacar exámenes control como un hemograma, glucosa, urea, creatinina, exámenes de orina, ver albúmina. Y si queremos complementar algo más, y pues está estable, una tomografía. Tórax abdominopélvica para ver si hay problemas tumorales, pero sería como complementación. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre hipertensión arterial? Hola. Hola. No, mis. ¿Todo bien? Sí. Ya. Ahora vamos a ir a insuficiencia cardíaca. Semiología y fisiopatología de insuficiencia cardíaca. ¿Pueden ver, chicos? Hola, ¿pueden ver? ¿Pueden ver? Sí. Ya, se puede ver. La insuficiencia cardíaca es parte, va de la mano con la hipertensión arterial. A veces la hipertensión arterial termina siendo una insuficiencia cardíaca. Ya.
La mortalidad es del 7% al 17%. La tasa de hospitalización en los 12 meses más o menos es del 32% al 44%, y los gastos hay el 1.2% al 2.12%. Mayormente se ve cuando un paciente está en domicilio, un paciente está hospitalizado, ¿no? Las causas se pueden dar por subyacentes, por cardiopatías, hipertensión, vasculares, arritmias, y se va a desencadenar por arritmias, por fármacos, por aumento del gasto, aumento de la presión arterial, pulmonar o sistémica. En los estudios epidemiológicos, la ICC se diagnostica en 1 o 2% de la población total adulta. En realidad, el porcentaje probablemente sea mayor. En los estudios con pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca, las personas con insuficiencia cardíaca con FEBI reducido o preservada representan el 50% del total, mientras que los ensayos con pacientes tratados de forma ambulatoria, el porcentaje de personas con insuficiencia cardíaca con FEBI reducido es 24% y preservada es 16%. Bueno, definición de la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico. O sea, ojo, la insuficiencia cardíaca no es un diagnóstico, es un síndrome. Como por ser un síndrome, está dentro de patologías. Ya, que incluye una variedad de signos y síntomas que pueden dar una congestión sistémica o pulmonar por la disfunción cardíaca. Específicamente en insuficiencia sistólica, las presiones elevadas del llenado ventricular resultan en una disminución de la perfusión y la congestión. Ya. Definición universal de insuficiencia cardíaca. Hay signos y síntomas de insuficiencia cardíaca causados por una anormalidad estructural o funcional. Hay una elevación del péptido natriurético y o una evidencia objetiva de congestión de origen cardiogénico, pulmonar o sistémico. Fisiopatología de insuficiencia cardíaca. Fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Para esto debemos realizar la precarga, la poscarga y la fisiología y perfil hemodinámico que es la cantidad máxima de estiramiento del miocardio. El rendimiento del ventrículo izquierdo depende de la precarga, la poscarga y la contractilidad. Ahora, dentro de la insuficiencia cardíaca, hay insuficiencias cardíacas, la fisiopatología. Tenemos que ver, hay una serie de mecanismos. Ya. Primero empieza siendo asintomático y luego empieza siendo sintomático. Porque, ojo, hay que ver que la insuficiencia cardíaca está compensada en insuficiencia cardíaca aguda, te da toda la patología, te da todo el cuadro clínico, ¿no? Y ahí comienza a ver una serie de lesiones, como una remodelación, apoptosis, fibrosis, neurohormonas, endotelio y una vasoconstricción, citocinas. Hay una disfunción del valorreceptor, hay un aumento de la actividad del sistema nervioso simpático, disminución del flujo sanguíneo en extremidades, hay un aumento de la secreción de la renina, aumento de la angiotensina y aumento de la secreción de la vasopresina. Esto va a dar disminución del flujo sanguíneo renal, aumento de la aldosterona, aumento de la recepción de sodio, aumento de la recepción de agua. Hay unos perfiles hemodinámicos para ver eso, de acuerdo tanto a la FEBI y al débito cardíaco normal, que puede ser patrón cálido seco, patrón cálido húmedo, patrón frío seco, patrón frío húmedo. Todo eso depende de los patrones hemodinámicos. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, síntomas de la insuficiencia cardíaca. Los síntomas: disnea, que es la falta de aire; ortopnea, que es el paciente tiene que dormir con cojines, tiene que dormir a una cierta elevación; disnea paroxística nocturna, cuando el paciente está dormido, siente dificultad para respirar; fatiga, cansancio.
¿ya? Menos típico, bueno, edemas. Ahora, hay que hacer siempre las preguntas exactas para identificar un paciente, ¿no? Y son parecidas a la hipertensión con la insuficiencia cardíaca, antecedentes, cardiopatías de base, factores de riesgo, enfermedades sistémicas, enfermedades víricas, antecedentes de enfermedad de Chagas o de VIH, antecedentes familiares, exposición ambiental. Estadio de insuficiencia cardíaca. En insuficiencia cardíaca hay etapa de riesgo, pre-insuficiencia cardíaca y insuficiencia cardíaca avanzada. ¿En qué se van a diferenciar? Ya. Entonces tenemos factores de riesgo para insuficiencia cardíaca, ausencia de correspectivo estructural o funcional, marcadores genéticos. De riesgo es ausencia de signos y síntomas. En el pre-insuficiencia cardíaca es sin síntomas y signos, pero hay una evidencia de cardiopatía estructural funcional y hay biomarcadores elevados. Aquí les voy a explicar cuáles son los biomarcadores. Insuficiencia cardíaca hay signos y síntomas actuales. Y a etapa avanzada tenemos síntomas, signos graves, hospitalizaciones recurrentes, refractarias, intolerantes. Hay estadios A, B, C, D, que hay alto riesgo, enfermedad cardíaca estructural con síntomas previos y insuficiencia cardíaca refractaria. Hay clases funcionales. Hay 1, 2, 3, 4. La 1 es sin limitación a actividad física, la 2 es hay una ligera limitación, la 3 hay una marcada limitación de la actividad física y la 4 es incapacidad para realizar actividad física, según la clasificación de la NIGA. Ahora, los marcadores, los biomarcadores, ¿se acuerdan que acá había biomarcadores, chicos? En la pre-insuficiencia cardíaca, en la insuficiencia cardíaca y en la insuficiencia cardíaca avanzada, obviamente es la pre, ya comienza a haber biomarcadores. Los biomarcadores son estos, el NT-proBNP y en el BNP. El NT-proBNP es mayor o igual a 125 picogramos por mililitro y el BNP es mayor a 25 picogramos por mililitro. Ya, o sea, cuando un paciente sospecha insuficiencia cardíaca, hay que ver factores, signos y síntomas de un encaje normal. Ya. Luego sacas esos valores, puede haber una insuficiencia cardíaca improbable o considerar otro diagnóstico. El NT-proBNP y el BNP, hay que sacar un ecocardiograma, si hay hallazgos normales y una insuficiencia cardíaca confirmada y definir fenotipos de acuerdo a la fracción de eyección ventricular, sacando un ecocardiograma. Ahora, hay distintos valores tanto en pacientes ambulatorios como hospitalizados. ¿Se acuerdan que dije que el valor era mayor o igual de 125? Están hablando en pacientes están hablando de pacientes ambulatorios, cuando están hospitalizados para definir una hipertensión arterial, tenemos el BNP mayor o igual de 100 y el proBNP mayor o igual de 300. Ya. Bueno, esto de acá es insuficiencia cardíaca según fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida es la FEBI menor de 40%. ¿Cómo se saca la FEBI? O un ecocardiograma. Sacan los cardiólogos, hacen su fracción de eyección. La FEBI reducida es menor de 40. La FEBI normal o la FEBI preservada es mayor o igual de 50%. Y la FEBI reducida o muy reducida es el menor de 40, que estamos hablando de reducida. Normal o menos reducida es de 41 o 49. La preservada es mayor de 50%. Ya, levemente reducida y preservada. En la preservada
para decir que hay una insuficiencia cardíaca con frecuencia de eyección preservada, que es una fracción perfectamente normal, tenemos que decir que hay anomalías cardíacas estructurales, disfunción diastólica, aumento de las presiones arteriales y alteraciones del perfil natriúrico. Bueno, se da por diferentes razones de insuficiencia cardíaca. Mayormente se da por alteraciones sistémicas en el 68.5%. Factores que precipitan o agravan la hipertensión. El factor que más te va a precipitar es un ciclo síndrome coronario agudo, una insuficiencia respiratoria. Luego le sigue de la mano una arritmia. Le sigue, bueno, hay otras patologías. Le sigue hipertensiones descontroladas, empeoramiento de la función renal, infecciones respiratorias. Miren, mayormente los pacientes que me llegan al hospital son pacientes que llegan con una insuficiencia cardíaca descompensada a causa de una neumonía. Ayer llegó, no lo logré ver, pero llegó una insuficiencia cardíaca con una neumonía, con una arritmia cardíaca. Ya. Esos son todos los cambios que igual sacamos en la hipertensión y volvemos a sacar lo que es insuficiencia cardíaca. Ahora, la insuficiencia cardíaca aguda. La aguda es a la aparición rápida gradual de síntomas. Recuerden que la insuficiencia cardíaca aguda está con toda una sintomatología marcada. Tiene insuficiencia cardíaca lo suficientemente grave como para que el paciente busque atención médica, porque el paciente que va a sentir con una insuficiencia cardíaca rápida, aguda, va a sentir una disnea, una desesperación, va a tener estertores, vamos a estar crepitando. El paciente puede evolucionar, va a tener también oliguria, va a haber disminución de la medular, va a haber edemas, y el paciente puede debutar, o puede, bueno, debutar, no puede evolucionar en un edema celular. Entonces tenemos que verlo de una manera rápidamente. Es una de las principales causas de hospitalización, puede haber una muerte, rangos de la mortalidad entre 4 al 10%. Miren, por ejemplo acá, insuficiencia cardíaca aguda descompensada. Va a haber una disfunción del ventrículo izquierdo, una retención de fluido de agua, como en edemas. Acumulación, las causas principales por una acumulación de pasa, el paciente toma demasiada agua, o el paciente hay un comienzo gradual. Esperen un ratito, chicos. ¿Ya? Va a haber causas principales de los síntomas: acumulación de líquido, aumento de la presión ventricular. Comienzo es gradual en días, se puede dar en días, y el perfil hemodinámico puede ser húmedo y cálido o seco o frío. Eso de aquí lo vamos a ver. Ahora, edema agudo pulmonar se da por aumento de la poscarga o disfunción diastólica predominantemente del ventrículo izquierdo. Se da por redistribución de líquidos a los pulmones. Se da en horas y puede ser un patrón húmedo y cálido, ¿no? Entonces aquí lo vamos a ver los patrones. Ahora, también hay que tomar en cuenta una cosa: la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia cardíaca derecha o izquierda. Si lo han escuchado, imagino. La causa derecha, por ejemplo, se ve, hay disnea, irritación yugular, hepatomegalia, ascitis, edema. En la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿qué va a haber? Algún tema de congestión pulmonar, tos sibilantes, crepitantes, ortopnea, confusión y cianosis. Ya. Entonces, la insuficiencia cardíaca derecha mayormente va a haber lesiones, va a haber infiltración yugular, hepatomegalia, ascitis, edema. En la izquierda ya va a haber una congestión pulmonar. A veces el paciente no se le puede catalogar insuficiencia cardíaca derecha y insuficiencia cardíaca izquierda. No, a veces es una insuficiencia cardíaca mixta. Ya. También se diagnostica la insuficiencia cardíaca por criterio de Framingham, cuando son dos o más criterios, o dos criterios mayores, o un criterio mayor, o dos menores. Los criterios mayores, ¿cuáles son? La disnea paroxística nocturna, los crepitantes,
palpitantes, la acromegalia, la disfunción de la estenosis aguda de pulmón, el edema agudo de pulmón, cardiomegalia, galope, disminución de peso, atrás del tratamiento. Y los criterios menores, ¿cuáles son? La disnea, los edemas, la tos nocturna, hepatomegalia, derrame pleural, taquicardia mayor a 120. Las dilataciones, como les comenté, el tratamiento muchas veces se va a dar yecas o aras o beta bloqueadores para calmar esto. Entre los beta bloqueadores, por ejemplo, tenemos el bisoprolol, el carvedilol. Entre los yecas tenemos el captopril y el enalapril. También se puede dar los aras, los sartán y el valsartán, los diuréticos, el hidroclorotiazida, la furosemida. Y bueno, en los patrones, como les comenté, ahí predomina bastante lo que es la hipoperfusión y la congestión. Cuando hay hipoperfusión, hay extremidades frías, hay sudoración, hay oliguria, hay confusión mental, mareos. Y en la congestión pulmonar hay ortopnea, edemas periféricos, auscultación yugular, hepatomegalia, ascitis. Vamos al caso clínico. Paciente mujer de 80 años de edad o una adulta mayor, con antecedente de hipertensión arterial de hace 5 años, tiene de fondo una patología cardíaca. Consulta por sensación de falta de aire de 5 meses de evolución. Además refiere ortopnea. Recibe como tratamiento nifedipino de 30 miligramos, una tableta cada 24 horas. Examen clínico, presión arterial 170 sobre 90, está con una hipertensión, frecuencia respiratoria aumentada, frecuencia cardíaca 90 por minuto, murmullo vesicular pasarín en ambos campos pulmonares, cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos. Se ausculta el tercer ruido cardíaco en el área mitral. ¿Qué síndrome tiene esta paciente? Bueno, la insuficiencia cardíaca es una causa importante de internamiento. Está en aumento y se incrementa de acuerdo a la edad. Su causa más común es la cardiopatía coronaria, porque tiene de base la hipertensión arterial, es progresiva y de fisiopatología compleja. El diagnóstico clínico se realiza por la conjunción de síntomas, porque como les dije, la insuficiencia cardíaca es un síndrome, no es un diagnóstico total. Y como vemos una población de mayor edad, se debe buscar este síndrome aún en pacientes que ingresan al hospital por otros motivos. Ahora, acá para pensar con los síntomas que hemos dado a un paciente que puede tener insuficiencia cardíaca, bueno, tiene una patología de base, hipertensión arterial, tiene disnea, que está dentro, ortopnea, que está dentro del cuadro clínico, nifedipino, está, bueno, es un paciente hipertenso, su tratamiento. Es un paciente con hipertensión, está con una alteración, está con una taquipnea. Entonces, aquí podremos pensar, sí se puede pensar, porque tiene criterios para pensar en una insuficiencia cardíaca, es cierto. Incluso tiene criterios, bueno, la disnea es un criterio menor, la ortopnea también está dentro de los criterios. Entonces, podemos pensar en eso. Como les comenté, aquí hay una insuficiencia cardíaca derecha, izquierda. Les dije, ¿no? En insuficiencia cardíaca izquierda hay disnea, que es el síntoma predominante, tanto en la izquierda como en la derecha. Disnea paroxística nocturna, ortopnea, fatiga. En la derecha hay edemas, distensión venosa yugular, hepatomegalia. La insuficiencia cardíaca derecha, como les comenté, la causa es la insuficiencia cardíaca izquierda, la causa más común. Hay estenosis por embolia, miocardiopatías, cardiopatías. Esto es lo que les comenté. También es importante saber esto de acá. Saber cuáles son los patrones. ¿Qué pasa? Hay pacientes que tienen congestión. Mayormente para sacar patrones hay que ver congestión y hipoperfusión. Congestión es ortopnea, edemas periféricos, hepatomegalia, ascitis, irritación yugular. Hipoperfusión, extremidades frías, sudoraciones, oliguras, mareos, confusiones. Cuando
Cuando no hay congestión y no hay hipoperfusión, o sea, no hay estos síntomas, el patrón es caliente seco. ¿Ya? Caliente seco. Cuando hay congestión positiva, que es todo el tema pulmonar, y hipoperfusión negativo, caliente húmedo. Porque hipoperfusión, ¿por qué caliente húmedo? Porque caliente porque, o sea, hay congestión, o sea, está todo, pero húmedo porque no hay alteraciones a nivel de hipoperfusión. Ahora, cuando no hay congestión, pero hay hipoperfusión, significa que hay todo lo que son extremidades frías y todo eso es frío y seco. Y cuando hay congestión y hipoperfusión, hay frío y húmedo. Ahora, hay de baja perfusión también, o sea, tenemos también. Entonces, esto prácticamente nos va a orientar a ver los patrones que muchas veces muchos médicos colocan como diagnóstico: insuficiencia cardíaca, patrón caliente seco, patrón caliente húmedo, patrón frío seco, patrón frío húmedo. También nos va a ayudar para orientarnos también en saber qué diagnósticos pueden colocar y cuál será el tratamiento, ¿no? Mayormente acá hay que acordarnos de que congestión es tema pulmonar y hipoperfusión es tema de extremidades, de sudoración, extremidades frías, oliguria. ¿Ya? Ahora, para evaluar la congestión pulmonar, hay que cualquiera de estos hallazgos, como le comenté, ¿no? Si es derecha, distensión venosa yugular, edema bilateral de pierna. Si es izquierda, reflujo hepatoyugular, ortopnea. Evaluarse índice cardíaco, frío o caliente. Si es frío, es extremidades frías. Si es caliente, si hay una inadecuada respuesta en la diuresis. Considerar índice de CAR bajo, aunque se pensaba que era caliente. Caso clínico. Paciente mujer de 50 años. Consulta por disnea de inicio súbito, de 2 horas de evolución, o sea, tiene disnea. Asociado a dolor torácico, en la región intraescapular derecha, que se observa con inspiración profunda. Además refiere palpitaciones. Tiene como paciente cáncer de ovario tratado con histerectomía hace 6 años. Ni hipertensión arterial, no diabetes, no fuma. En clínico es hipertensa, es policneica, es taquicárdica, está despierta, está ansiosa, sudorosa, luce agudamente enferma. Fue infiltración yugular, pulmones semiológicamente normales. Cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos, taquicárdicos, se ausculta un segundo ruido intenso en el área pulmonar. Se hace ruido cardíaco en el área tricuspidia. Extremidades, aumento del volumen en todo el muslo derecho cuando luego la palpación profunda en dicha zona. Entonces es una paciente, disnea súbita, dolor torácico, palpitaciones, antecedente de cáncer de ovario, no está hipertensa, está taquicnéica, está policnéica, irritación yugular y extremidades, aumento del volumen de todo el muslo derecho cuando la palpación profunda. ¿Qué síndrome tendría esta paciente? ¿Qué pensarían de esta paciente ustedes? Opinen. ¿Qué pensarían? Tiene un síndrome doloroso por el muslo derecho que debe estar aumentado, pero también tiene una disnea con un dolor. Podemos pensar en un síndrome coronario agudo a descartar, ¿no? Un síndrome coronario agudo. Y aparte también un síndrome doloroso. El síndrome de insuficiencia cardíaca derecha tiene como causa más importante la insuficiencia cardíaca izquierda. Como le dije, para pensar en insuficiencia cardíaca derecha, los síntomas que deberían de estar presentes, infiltración yugular, hepatomegalia y edema. ¿Lo tiene? Sí. Tenemos que tener alto
inicia sospecha de este síndrome de neumopatías crónicas por un inadecuado tratamiento. Y puede presentarse en forma aguda, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar. Es cierto, cuando hay un síndrome, cuando hay una disnea aguda, súbita, se puede presentar un tromboembolismo pulmonar, sí, mayormente cuando la historia dice, paciente viajaba 24 horas, 36 horas, y comienza a presentar taquicardia, disnea súbita, pensamos en un tromboembolismo pulmonar, que requiere un diagnóstico rápido, porque un tratamiento adecuado disminuye la mortalidad. El insuficiencia cardíaca derecha, izquierda, como les comenté, la bibliografía. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre este tema? Hola, ¿alguna pregunta? No, Miss. El otro tema de arritmia cardíaca es un tema un poco complicado, pero sin embargo yo quiero que ustedes aprendan lo más básico que les va a servir. ¿Pueden ver, chicos? Sí, Miss. Sí, doctora. Arritmia cardíaca. Es una alteración del sistema eléctrico del corazón, por lo tanto es todo ritmo diferente al ritmo sinusal normal. Ya, clasificación. Acá hay para clasificar de arritmias supraventriculares y ventriculares. Las supraventriculares es con el complejo como esta, QRS está angosto. El complejo QRS ser menor de 0.12 segundos o menor de 3 milímetros. En cambio, en las supraventriculares el complejo es un QRS ancho, mayor de 3 milímetros. Entonces, la diferencia es que las supraventriculares es arriba del nódulo de His y los ventriculares son por debajo. Ya. Descripción de las arritmias. Hay bradicardias sinusales, obviamente como hay una onda P, las taquicardias sinusales, la bradicardia menor de 60 latidos, las taquicardias son mayor de 100 latidos por minuto. Ya le hemos dicho que todo depende del complejo QRS. ¿Ya? Mayormente, ¿cómo podemos ver? Todos estos cuadraditos, cada cuadradito vale 5 milímetros. Si el cuadradito, si el complejo QRS es angosto, como lo ven acá, por ejemplo, acá no vemos que hay complejo. Cada cuadradito, como les estoy explicando acá, cada cuadradito de acá,
vale 5 milímetros. ¿Ya? Entonces, entonces ahí vemos que el QRS es ancho angosto. Este QRS obviamente es angosto. Dentro de los que son angostos pueden estar, puede ser, obviamente supraventricular, puede ser sinusal, auricular o nodal. ¿En qué se diferencia el sinusal del nodal? Sinusal va a haber siempre una onda P adelante. En cambio, el nodal no tiene onda P. Ya. Ahora, ¿por qué es bueno saber si es supraventricular o ventricular? Porque las supraventriculares pueden tener una respuesta a maniobras vasovagales, porque está inervado el vago. En cambio, las ventriculares no les pasa nada a las maniobras vasovagales. Entonces acá, por ejemplo, vemos que la fibrilación auricular es obviamente un QRS estrecho. Dentro del QRS estrecho, que son las supraventriculares, está la fibrilación auricular, que es la más común. La fibrilación auricular no hay onda P. Como verán, no se ve la onda P. En cambio, QRS anchos son las ventriculares, como ustedes ven. Miren. Ahora, hay regulares, que son arrítmicas, rítmicas, y las arrítmicas completas. Los complejos estrechos o anchos, ¿no? Hay que ver la anchura del complejo QRS, el ritmo si es regular o irregular y la posición morfológica de las ondas P. Ya les comenté, si son QRS anchos, son ventriculares, y son QRS angostos, son supraventriculares. En resumen, al origen es supraventricular o infraventricular. Los complejos pueden ser anchos o estrechos, y el RR puede ser constante o variable. Una taquiarritmia con QRS estrecho irregular es supraventricular. Una taquiarritmia con QRS estrecho e irregular generalmente es una fibrilación auricular. Obviamente no va a tener una onda P. Una taquiarritmia de QRS ancho y irregular es ventricular. Una taquiarritmia de QRS ancho y irregular es una fibrilación ventricular. Estos son los tipos. Cuando es QRS estrecho, cuando es QRS ancho. QRS estrecho es supraventricular. Cuando es irregular, o sea, el RR es irregular, como probablemente el RR es constante variable. Significa P, Q, R, RR. A eso se refiere, RR va de complejo en complejo, ¿no? Puede ser constante o variable, ¿no? Entonces, cuando es regular, vamos a pensar en un flúter auricular. Cuando es irregular, hay que pensar en una fibrilación auricular, taquicardia auricular, o flúter auricular, una taquicardia auricular multifocal. QRS ancho puede ser una irregular o regular. Irregular puede ser fibrilación auricular, taquicardia, entonces tenemos acá distintas clasificaciones. Esto ya es un poco más complejo, por decirlo así, porque vamos a hablar de cada uno, ¿no? Lo voy a hacer lo más simple que se pueda, ¿no? La taquicardia sinusal, inicio de nódulo sinusal, aumento del automático. Miren el ejemplo. Es una taquicardia sinusal. Hay una onda P. Simplemente ahí están, el patrón es, por ejemplo, ponemos acá 300, 150. Hay su frecuencia cardíaca es entre 100 y 180 latidos por minuto, ¿no? Las ondas P, el ritmo regular, o sea, el RR va a ser regular, de R a R, miren, de R a R regular. ¿Qué más? Las ondas P son normales y la frecuencia es muy elevada, la onda P puede quedar escondida. Vemos que la onda P, si se ve, miren, esta es la onda P, Ahora, fibrilación auricular. La fibrilación auricular tenemos que siempre saber que la onda P, hay una ausencia de onda P. Por ejemplo, acá no hay onda P, hay una ausencia de ondas. Oscilaciones rápidas de ondas fibriladoras, múltiples circuitos de reentrada auricular,
que suprimen completamente el nódulo sinusal, generando una actividad eléctrica caótica. Ritmo ventricular irregular, miren, RR irregular, RR irregular, RR irregular, RR irregular, frecuencia auricular, hay una frecuencia auricular y ventricular quintas. Hay una oscilación rápida de las ondas, F. Ya. Taquicardia paroxística. Supraventricular paroxística. La frecuencia cardíaca es entre 100 y 280 latidos. Ritmo regular, ondas P con frecuencia no se identifican, intervalo PR no se puede medir y el complejo QRS es normal. Eso porque es un complejo de QRS, no es ancho, ¿no? El tratamiento, como les dije, ahí van las maniobras vagales, que es el masaje, el seno carotillo, que agarran aquí el seno carotillo, comienzan a masajear y a veces disminuye. Mayormente se da por factores de estrés, por cardiopatías. Mayormente esto es patología se da en pacientes jóvenes, ¿ya? Por ejemplo, tenemos acá, no se ve la onda P, y acá más o menos está a 300, 150, o sea tiene frecuencias cardíacas entre 100 y 280 latidos. ¿Ya? Y la frecuencia entre 100 y 180, ¿no? El ritmo regular, el intervalo PR no se puede medir, pero acá pareciera que fuera regular, miren chicos, ligeramente algo irregular, pero mayormente es ya, el flúter auricular. Flúter auricular. La frecuencia del flúter es entre 220 y 350. Las ondas P no se ven porque es demasiado. Ahí se conoce como las ondas en serrucho. Miren, ondas en serrucho, chicos. ¿Sí lo pueden ver? La fibrilación auricular. Frecuencia auricular entre 300 y 600, la ventricular entre 100 y 180. Las ondas P no se observan, solo hay pequeñas y irregulares ondas F. Complejo QRS es normal. Miren, no se puede ver las ondas P, no se pueden ver las ondas P, ausenciales ondas P. Solamente hay, esto se conoce como ondas F. Y hay una irregularidad entre la frecuencia auricular y la frecuencia ventricular, ¿no? Mayormente para ver, siempre vamos a ver al D2, que es el de acá, ¿no? No se ve, casi más se ven ondas F, miren. No se ve la onda P que antes se ve, más se ven ondas F, no se pueden medir. Y el complejo es irregular, miren chicos. El DRR es irregular. Acá miren. Hay una fibrilación auricular, mira. Acá tenemos la onda T y acá hay ondas Fs, como lo pueden ver, miren. Ondas Fs, ondas Fs, ondas Fs. No hay una onda P que antesale, sino que hay múltiples ondas Fs. Acá también tenemos ondas de fibrilación auricular, ondas F, no hay una onda P. Fibrilación auricular más gruesa, fibrilación auricular más fina, pero igual se ven ondas F. No identificamos la onda P. Ahora las bradicardias. Bradicardia, frecuencia cardíaca menor de 60. Aquí vamos a ver los bloqueos auriculoventriculares, que también es un tema un poco amplio, un tema un poquito engorroso, ¿no? Mayormente se dan deportistas, también se van a dar en otras patologías, ¿no? Ahí tenemos las bradicardias sinusales, que están la bradicardia sinusal, el paro, el bloqueo sinoauricular de primero, segundo, tercer grado, enfermedad del seno, los bloqueos auriculoventriculares de primer grado, segundo grado, de tercer grado. Bradicardia sinusal de frecuencia cardíaca menor de 60 latidos, miren. Ritmo regular, ondas P normales, miren su onda P normal, como lo ven. El DRR es normal. Paro sinusal, se produce por una ausencia de latido sinusal. Falta de ondas P, o sea, no se ve, mira, acá se ve complejo QRS, onda T, no hay onda P, no hay complejo QRS, debido a una marcada depresión del automatismo del nódulo sinusal. El intervalo PP es constante, o sea, de onda P a onda P.
hasta que aparece por ausencia de una onda P con su correspondiente complejo, una pausa que no es múltiple el intervalo PP, que el ritmo reaparece. Miren, este de acá es prácticamente, el paciente está entrando en paro. Acá se ve la onda P, se ve la onda P, se ve el complejo QRS, se ve el complejo QRS, se ve la onda P, el complejo QRS, y acá ya no hay complejo QRS, ya no hay ondas P, paro sinusal. Mayormente se ven por lesiones debido al nódulo sinusal, por cardiopatías isquémicas, infartos mayormente, miocarditis, fibrosis. Bloqueo sinoauricular. Alteración en la conducción a la salida del nódulo sinusal de la aurícula. No hay onda P, como ven. Ni tampoco su complejo QRS correspondiente. Bueno, se identifica con una onda P, pero mayormente debe ser la continuidad de las ondas, ¿no? Pero miren, no hay una continuidad. Estos son los bloqueos de primero, segundo y tercer grado, ¿no? Miren, el bloqueo de primer grado se produce por un retraso en la conducción del estímulo en las aurículas. No es posible reconocerlo en un electrocardiograma normal. El bloqueo sinoauricular de segundo grado hay dos, el Weichenbach y el de tipo 2, ¿no? Hay un intervalo del segundo grado tipo 1, hay un acortamiento progresivo del intervalo PP, miren, 1.52, 1.40, 1.29, 2.45. Hasta que aparece un intervalo PP más largo, como este, por ejemplo, contiene el impulso bloqueado. En cambio, en el segundo grado tipo 2, un intervalo sin ondas P equivale aproximadamente normalmente a 2 veces el intervalo PP previo. Y de tercer grado se puede registrar como la ausencia de onda P. Bueno, los bloqueos se van a dar por aumento del tono vagal, por isquemias, por fármacos, por infecciones, por tumores, enfermedades degenerativas. Mira, este es del primer grado, el bloqueo. No se ve la onda P, acá se ve con las juntas la onda P, no se ve la onda P. Bloqueo auricular, según el bloqueo auricular del tipo 1, mire, acá se ve la onda P, el complejo QRS, la onda P, el complejo QRS. Acá se ve un alargamiento, o sea, y hay un intervalo PP inconstante, irregular. Acá lo mismo, se va alargando, se va alargando. Acá ya no hay, por ejemplo, ya no hay continuidad. De tipo 2. Miren, acá está el complejo P, la onda P, la onda P, la onda P. Aquí ya no hay complejo QRS, la onda P, la onda P, la onda P. Ya se pierden los complejos QRS. Onda P, onda P, onda P, onda P. Se perdió el complejo QRS, onda P, onda P. Y como está acá la definición, un intervalo sin onda P que equivale aproximadamente a 2 veces el intervalo PP previo, pero puede ser también 3 o 4 veces mayor que el intervalo de la pausa. ¿No? Miren. Ya. Onda P, o sea, onda P, no hay complejo QRS, por ejemplo, que se perdió. De tercer grado es totalmente irregular. Onda P, complejo QRS. Onda P, no hay 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 complejo. Onda P, no hay... Bueno, acá hay un complejo irregular, o sea, es totalmente irregular, ¿me entienden? Entonces, vamos revisando acá el de tipo 1, onda P complejo, onda P complejo, onda P. Hay onda P complejo, ya no hay complejo. Hay onda P, ya no hay complejo. Y se va acortando, acortando, como decía acá, ¿no? Acortando, cortando, cortando, y hay un complejo irregular, ¿no? Acortando, irregular, acortando y hasta que se alarga. Acortando, acortando, acortando hasta que se alarga. El de tipo 2, no va a haber complejo QRS, no va a haber complejo QRS. El completo es irregular. La onda P hay complejo, la onda P no hay complejo, onda P no hay complejo. Ya, chicos, esto sería lo que es arritmias cardíacas. ¿Alguna pregunta? Hola. Estuvo claro, doctor.
chicos. Esa sería la clase, las 3 clases que estaban pendientes. Cuídense, hasta luego, chicos, que tengan un buen fin de semana. Muchas Gracias, gracias. Miss. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, cuídense.